puedo dedicar a negarlo, ¿se ve? Es un círculo. Un círculo mal dibujado. ¿Eh? Pero es lo que yo soy. Yo soy todo. No hay nada que no sea yo. No hay limitación en mí de ningún tipo. No hay en mí limitación de espacio ni limitación de tiempo. Nada hay. Y lo que brota de forma natural de conocerme... Grabadora, que está entre tus pies. Lo que brota de forma natural, como sentir real, de conocerme tal como soy, es paz. Esta es la pura verdad. El que pueda creer esto y integrarlo y aceptarlo y sentirlo en este instante, puede marcharse para siempre. Ya está hecho. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que en este instante yo aún deseo otra cosa diferente de esto. Cuidado. Noten que no he dicho Dios me está condenando a una experiencia de limitación. Dios ha convertido el todo que soy en un fragmento limitado, viviendo en un mundo que amenaza mi existencia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo, la mente que soy, niego lo que soy en favor de una identidad que suplanta a la totalidad, de un fragmento, porque deseo ser especial. Yo lo deseo. Entonces, ahora tú dices, bien, ¿y cómo puedo yo? La sanación ya es porque, por mucho, fíjate, esto es mi mente. Esto es lo que soy. Y lo que yo he hecho es creer que es posible fragmentar la unidad. Esto es lo que he hecho. Yo he dicho, yo soy todo esto, pero yo prefiero jugar a ser una parte. Por tanto, la unidad ahora está dividida, está separada. Y a la totalidad, al sentir natural de mi ser, le ha salido un opuesto. Esto es lo que hace la separación. Y el opuesto se llama miedo. La sanación ya es, ¿por qué? Pues porque este tabique es irreal, no existe. Es una invención. Es un sueño. No existe el tabique. La mente no está fragmentada. La mente es una y su naturaleza es la paz. Y tú dices, sí, pero es que yo no tengo mi sentir sincronizado con la paz, porque yo experimento conflicto. Y aquí es donde el curso se vuelve completamente implacable con las ilusiones y te dice, si experimentas conflicto, eso indica que continúas soñando con el tabique. Nadie te está condenando al sufrimiento. Tú estás eligiendo tener el tabique ahí. Y por tanto, invertir en el opuesto de la paz. ¿Vale? Esto es lo que sucede. Esto a veces fastidia, e incluso aquí se suele levantar una estrategia del ego muy común que es, pues entonces eres muy culpable. Porque ¿a quién se le ocurre hacer una cosa como eso? Sos un desaguisado. Es que estás condenado voluntariamente al sufrimiento. Y así es. Pero hay inocencia y eso es inconsciente. Eso es inconsciente. ¿Por qué este curso es tan potente? Porque lo vuelve consciente. Lo vuelve consciente. Para los que estamos ya en esta sala, y para tantos otros en una comunidad creciente imparable ahora, empieza a hacerse evidente el hecho de que el conflicto está en la mente, no en el mundo. No en el mundo. ¿Qué es lo que nos permite acceder a esta explicación tan extraña en el mundo? Nuestra dosis de buena voluntad. Esa que me hace exclamar, yo me percibo así
y creo que mi conflicto es debido a lo que mi pareja hace, por ejemplo, pero yo ya tengo la pequeña dosis de buena voluntad de decir, le voy a pedir al Espíritu Santo una corrección para mi percepción de dualidad. ¿Cómo sé que tengo que hacer eso? Gracias al termómetro de mi sentir. Aquí nos volvemos muy precisos. Estoy en paz, estoy celebrando con amigos, estoy a gusto, no hay problema. No estoy en paz, por diminuto que sea mi disgusto, tengo que pedir al Espíritu Santo ayuda para una lección de perdón. Porque estoy confiando, como decía la lección de hoy, en mi propia fortaleza. Y estoy negando la fortaleza de Dios. Entonces, ese sentir diferente de la paz es mi bendita herramienta de trabajo. Es mi termómetro. Es lo que me permite saber que estoy enfermo y necesito sanar. Sin ese sentir no lo sabría. Sin ese sentir sería algo así como tener una apendicitis y como no siento el dolor, ahí que se me gangrena todo. Ahí que me muero de una infección. Porque no hubo sentir que me permitió saber que yo estaba enferma y que necesitaba sanar. Entonces nuestro sentir ahora se convierte en nuestro aliado. Ya no lo llamamos mi depresión, mi condena, lo que me está victimizando. No, mi aliado. Porque gracias a ese sentir diferente de la paz, yo sé que tengo que practicar el perdón. Y entonces es cuando aplico la lección del curso. Me aquieto con la dosis de buena voluntad, pequeña dosis de buena voluntad, para que el Espíritu Santo me diga, nunca estás disgustada por la razón que crees. No es tu marido, no es tu jefe, no es tu hijo. No, no es eso. Es el tabique ilusorio que has puesto en tu mente. Esa es la verdadera causa. Ahora fijaos este simple gesto, esta disposición interna, el poder que nos devuelve. Cuando la situación está planteada así, yo soy extremadamente débil. Porque como al otro se le ocurra hacer eso que yo considero que me puede dañar, se acabó mi paz, mi alegría, mi dicha. Se acabó. Ya no hay posibilidad de experimentarla. Pero si lo planteo así, y mi sufrimiento se debe a que me empeño en fragmentar lo que es uno, ¿en manos de quién está el poder entonces? La mía. Pero, obviamente, aunque yo esto lo entiendo, yo me he abierto ya a que esta explicación se dé, a rescatar del inconsciente este conflicto y a considerarlo la verdadera causa de todo mi sufrimiento en vez de esto, tal como lo urdía el ego. A pesar de eso, yo sigo sin tener el suficiente poder de presencia como para poder acceder directamente al tabique y borrarlo. No tengo posibilidad aún. Incluso ahora ya, en este caso en el que al menos no salimos corriendo cuando escuchamos esta explicación, estamos todos aquí sentados y no nos vamos, o sea que hay algo en nosotros que ya resuena con esto. Aún en ese caso, todavía no tenemos acceso al punto en el que sucedió. ¿Qué tenemos a nuestro alcance? El conflicto que experimento aquí. ¿Dónde entonces aplico el perdón? Aquí. ¿Cómo? Siento miedo, en cualquier forma que se presente y en cualquier intensidad en que lo haga. Es decir, el curso de milagros nos invita a que no nos conformemos con un poco de disgusto. Cualquier disgusto, por diminuto que sea, dice una sección del curso, arrasa por igual tu paz mental. O sea, no aceptes grado de esto. La paz es total o no es. Entonces, tengo mi sentir de conflicto que me indica que no estoy en la paz. Por tanto, tengo la alarma encendida. ¿Para qué? Pues para que yo me ponga a ejercer mi función en este mundo. Que no es ser médico, ni arquitecto, ni abogado, ni madre, ni hijo. Es ser perdonador. Es perdonar. Mientras hago de madre, mientras hago de arquitecto, mientras hago de hijo, mientras hago de hermano. ¿En qué consiste ser perdonador? En estar dispuesto siempre, siempre
a cuestionar mi percepción de dualidad. Siempre mi percepción de ataque. Siempre mi percepción de culpa. En estar dispuesto, siempre en todo momento, por gordo que sea el conflicto y enorme que sea la intensidad de mi sentir de conflicto, a aquietarme y escuchar esa lección bendita que me dice: no estás disgustado por la causa que crees. Podrías ver paz en lugar de esto. Pero para poder entrar en la paz, tienes que atravesar esto. No puedes escapar de ello. Porque si escapamos de ello, seguimos sintiendo que hay un tabique, que hay algo que nos asusta, que hay algo peligroso dentro de nosotros. Tan peligroso que ni siquiera lo podemos transitar. Pues la manera de demostrarnos, de enseñarnos que esto es insustancial, que esto no tiene poder para ocultar la luz en mí, que esto no tiene poder para romper mi unidad, para romper mi relación con Dios, con el amor, es estar dispuesto a sentir eso, ese conflicto, sentirlo plenamente. Ahí está el sentir y ahí voy yo. Porque en ese gesto, lo que yo le estoy diciendo a mi sentir es: tú no puedes conmigo. Tú no vas a prevalecer contra mi paz. ¿Ven qué poderoso es ese gesto? A mí cuando pienso en eso siempre se me viene a la mente la imagen de esa película en Matrix, cuando Neo se gira y enfrenta a su atacante, y es tan poderoso ese gesto con el que él se gira y en lugar de escapar de su miedo lo confronta, se muestra disponible. Lo que sucede es que las balas pierden todo el poder de tocarle siquiera, se convierte en el elegido. Pero no porque él fuera un elegido especial, sino porque hizo ese gesto. Ese fue el gesto que le convirtió en el elegido. Y ese gesto está como opción de sanación en cada uno de nosotros. En el instante en el que yo digo: dejo de escapar de mí mismo, dejo de soñar que estoy en guerra, que estoy fragmentado, dejo de soñar que la paz, el amor, la vida tiene un opuesto y que yo soy la víctima de eso. Dejo de soñar eso y me doy la vuelta en un gesto poderoso y miro el tema como es, el problema tal como fue urdido, no como me lo conté, sino como es. Eso me convierte en el elegido. Eso es lo que hace de mí un Cristo, un Buda, un héroe. Pero no de mí. Eso no es una opción especial. Eso no es algo que se le concede a unos y a otros, no. Ese es el potencial de toda vida humana. Esa es la única tarea digna de quienes somos realmente. Eso es lo que tenemos pendiente, la elección que tenemos pendiente, cada uno de nosotros. ¿Cuándo? No sé cuándo. Practicaremos el perdón como podamos, a veces con más luces, a veces con más sombras, pero esa dosis de buena voluntad es tan potente, que aunque yo pueda incluso caer en la tentación de evaluar el proceso y decir: no ha surtido efecto el perdón, no lo hice bien. El perdón es un gesto interno que está hecho por uno que tiene el poder de lograrlo. No puedo dudar de eso. Si yo me abro a la explicación,